Dios ama tanto, pero tanto a su pueblo. Dios amó a la creación y sigue amándola. Por esa razón envió a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí estamos los que creemos en Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en esta hermosa palabra? ¿Cuántos creen que Dios usa hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros para poder hablar a su pueblo? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Pues vamos en el nombre de Jesús a empezar en esta mañana. El tema, gloria a Jesús, el valor de la Santa Cena. El valor, la importancia, gloria a Jesús. El pueblo de Dios tiene que saber, tiene que tener conciencia, tiene que valorar la Santa Cena. Amén. Para esto, por favor, quiero que me acompañen a sus Biblias. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a basarnos en el libro de 1 de Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 26. Quiero en el nombre de Jesús y anhelo, amados hermanos, que me presten mucha atención a este tema. Gloria a Jesús. La verdad que Dios es tan bueno que siempre nos lleva por los caminos correctos. Aleluya. 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 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Dice la palabra de Dios así, y lo leo en el nombre poderoso de Jesús. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Cristo Jesús. Si quieres aplaudir y dárselo a Él, Él es digno de recibir toda alabanza y toda gloria. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amados hermanos, en el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde, voy a hablarles acerca de el significado de la Santa Cena para el creyente, el propósito de la Santa Cena, y vamos a hablar acerca de cuando el creyente toma la Santa Cena indignamente. Pero antes de empezar, quiero recalcar lo que acabamos de leer nosotros. Dos partes importantes que acabamos de leer. La primera parte dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, aleluya. Pablo en esta oportunidad está hablando a la iglesia de los Corintios. Y Pablo le estaba diciendo: yo les voy a enseñar algo poderoso que me fue revelado por el Espíritu Santo. Recuerdan que Pablo, aleluya, Pablo fue convertido después que Cristo murió. Pablo no estuvo presente en la cena, en la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Pablo no estuvo ahí. Pero Pablo, acerca de la Santa Cena, había sido revelado por el Espíritu Santo. Se le había sido revelado el valor, el significado, la importancia que tenía la Santa Cena. Pablo no le preguntó a los discípulos, ni ellos se lo contaron a Pablo. Pablo, lo que él está aquí enseñando, se le fue revelado por el mismo Espíritu Santo. Y hay otra parte donde dice, gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, en el versículo 24, donde dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Dice ahí: haced esto en memoria de mí.
Dice, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Cuando dice haced esto, está hablando de una ordenanza. Jesús estaba ordenando, aleluya, gloria a Jesús, en esa cena que tenían que hacer la Santa Cena, la cena del Señor, en memoria de Él. Sí, era una ordenanza que Jesús estaba dando a sus discípulos. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que les estoy explicando, fue revelado por el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Pablo nos está enseñando a los creyentes lo que tenemos que hacer en memoria de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué este tema, amados hermanos? Este tema es muy importantísimo para la iglesia actual. Es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque el valor, cuando tú tomas valor de la Santa Cena, esto fortalece. Y, amados hermanos, escúchame, fortalece, aleluya, y estrecha la unidad de la iglesia. ¿Sí? Cuando tú tomas valor de la Santa Cena, tú mismo, la iglesia, fortalece y estrecha la unidad que debe haber en la iglesia. Cuando tomamos la Santa Cena, recordamos, amados hermanos, recordamos lo que nosotros hemos hecho al aceptar el señorío de Jesucristo. Y mientras tú y yo mantengamos este pacto, amados hermanos, escúchame, mientras tú y yo mantengamos este pacto, aleluya, Dios siempre cumplirá sus promesas de bendiciones para nosotros. Aleluya. Cuando tomamos valor de la Santa Cena, iglesia amada, fortalece la unidad de la iglesia. Y nosotros recordamos lo que hemos hecho un día al aceptar el señorío de Jesucristo. ¿Sí? Y si nosotros nos mantenemos en ese pacto, Dios va a cumplir absolutamente todas sus promesas en nuestras vidas. Amén. Es ahí el tema que es el valor de la Santa Cena. Tú y yo tenemos que tener conciencia, ¿no?, de tomar esta Santa Cena con un valor que nos habla la palabra de Dios. La cena del Señor, comúnmente nosotros llamamos la Santa Cena. Gloria a Cristo Jesús. Iglesia, la cena del Señor o la Santa Cena tiene sus raíces en la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. En el nombre de Jesús quiero, amado hermano, escúchame. Quiero hacer un paralelo de una ordenanza que le da Dios a Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 12 habla acerca de la fiesta de las Pascuas. ¿Se acuerdan de la fiesta de las Pascuas? La fiesta de las Pascuas significaba que el pueblo de Israel tenía que recordar cómo Dios sacó al pueblo de Israel con una mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Y dice la Biblia que el Señor da esta ordenanza en la última plaga de Egipto. ¿Se acuerdan que para que el Señor sacara a su pueblo de Egipto, mandó 10 plagas? Dice que al término de la 9ª plaga, para empezar la 10ª plaga, Dios le da una ordenanza a Moisés y le dice, habla al pueblo y dile al pueblo, gloria a Jesús, que este es el primer mes del año. Para ellos, para nosotros es el mes de abril. El mes de abril es para nosotros, en el judío, gloria a Jesús, es el mes de abril. Para ellos, el mes de abril es el primer mes del año. Y él le dice, este primer mes del año, aleluya, dile a las familias de Israel que tomen un macho cabrito de 1 año de buen estado. Y él le dijo, ¿saben qué? Y a los 14 días del mes, mátenlo, sacrifíquenlo, y la sangre de ese cordero, aleluya, lo tenían que pasar por los dinteles de la puerta de cada hogar. ¿Sí?
Esa fue la ordenanza que dio Dios a Moisés. ¿Por qué esa ordenanza? Porque iba a venir la plaga, la última plaga, que fue lo que era la muerte de los primogénitos, tanto de las personas como de los animalitos. Entonces Dios, para guardar y proteger a su pueblo, le dijo esto a Moisés: es necesario, aleluya, que maten los corderos, y la sangre del cordero tenían que colocarlo en los dinteles, en el marco de la puerta y las columnas de la puerta. ¿Para qué, iglesia? ¿Por qué? Porque Pascua es una palabra, en la palabra hebrea Pascua significa paso o salto, pasa de largo o salto. Sí, la palabra Pascua es una palabra, en la palabra hebrea significa salto o paso de largo. Entonces, cuando Jehová hiere a Egipto con esta plaga de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos, esta muerte, cuando veía la sangre en los marcos de la puerta del pueblo de Israel, esta muerte pasaba de largo y no tocaba al pueblo de Israel, tan solamente tocaba a los primogénitos, y tocó a los primogénitos, tanto humanos como animalitos, a los de Egipto, mas no al pueblo de Israel. Aleluya. La Pascua para el pueblo de Israel era una fiesta muy importante para ellos, amados hermanos. Gloria a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo a ellos? E incluso le dio una ordenanza de que tenían que comerlo, la carne asada, con hierbas amargas. ¿Sí? Gloria a Dios. Pero tiene una importancia. ¿Por qué, hermanos? Porque la fiesta de las Pascuas, vuelvo a repetirte, ellos tenían que recordar la redención del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Miren, hermanos, voy a hacer un paralelo, escúchenme. El paralelo del cordero, de la salvación del pueblo de Israel a través de un cordero, de un animalito. ¿Sí? Esa es la fiesta de las Pascuas. ¿Sí? Y dice la Biblia que la ordenanza de Jehová fue que este corderito fuera sacrificado el día 14, dice la Biblia, a las 2 tardes. Si tú lees la Biblia, exactamente en el versículo 17 del capítulo 12 de Éxodo, dice que este animalito tenía que sacrificarse, dice, a las 2 tardes. Y si tú vas a lo cronológico, las 2 tardes significa a las 3 de la tarde. Toma en cuenta esto. Quiero hacer un paralelo. Jehová, el pago, dice acá, acuérdate que ¿qué es redención? Redención es el rescate de algo o de alguien con el pago de un precio. ¿Sí? Ahora, el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud de Egipto por el pago de un cordero. ¿Sí? De un cordero, de un animalito. Ahora, ese animalito, la orden de Jehová fue que lo sacrificaran a las 3 de la tarde. Te decía que la cena del Señor o la Santa Cena tenía raíces en las fiestas de las Pascuas. Ahora, Jehová elige a Jesús para salvar a la humanidad. ¿Sí? A la humanidad. Jesús tomó el lugar de ese corderito. Jesús. El pago del precio de la salvación de la humanidad fue Jesús, la muerte de Jesús. Jesús tomó el lugar de ese corderito. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Y si tú lees la Biblia, en la crucifixión, exactamente dice la Biblia que entre la 6ª hora y la 9ª hora, dice la Biblia que fue en oscuridad, y exactamente a las 3 de la tarde Jesucristo entregó su espíritu. Ven el paralelo que hay con lo que es el cordero en el Antiguo Testamento por la salvación del pueblo de Israel, por el rescate. Ahora por nosotros, ese cordero fue reemplazado por Jesucristo.
Por eso es que la cena del Señor tiene raíces en las fiestas de las Pascuas. ¿Sí? Gloria a Dios. Jesucristo tomó el lugar de ese corderito. Por eso es llamado Él el Cordero Inmolado que quita el pecado del mundo. Aleluya, escúchame. Jehová manda a Moisés a liberar a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Gloria a Jesús. Ahora, ¿para qué mandó Dios a sacrificar, gloria a Jesús, un cordero a cada familia? ¿Sabes por qué? Por 3 razones. Por 3 razones. La primera razón, escúchame. El cordero era el precio que se pagaba por la redención del pueblo de Israel. El precio que pagó para que saliera el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto fue el cordero. ¿Sí? El precio que pagó Jehová para rescatar a la humanidad de las garras del enemigo es Jesucristo. La vida de Jesús. Ahora, ¿por qué sacrificar ese cordero? La sangre del cordero, escúchame, la sangre del cordero, la sangre del animalito, gloria a Jesús, ¿para qué servía la sangre? La sangre servía para la expiación de los pecados, para el perdón de los pecados. ¿Sabes por qué la sangre, iglesia amada? Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 9, dice que no hay remisión de pecado si no hay sangre. La sangre del cordero servía para el perdón de los pecados. ¿Sí? Jesucristo derramó la última gota de sangre en la cruz. Y esa sangre, iglesia amada, limpia, purifica tus pecados. Gloria a Dios. La Biblia en Hebreos me enseña, iglesia amada, por qué el pueblo de Israel tenía que, por la expiación de sus pecados, tenía que ser anualmente. ¿Por qué? Porque la sangre de un animalito tan solamente cubría el pecado del pueblo. Lo cubría nada más, pero no lo quitaba. Por eso es que ellos tenían que sacrificar al año el corderito para que el Señor pudiera perdonar sus pecados anualmente. Sin embargo, la muerte de Jesús, la sangre de Jesús, la muerte de Jesús tan solamente fue una vez para siempre. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús quita el pecado. Quita el pecado. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque Jehová dice en la palabra de Dios que Él, tu pecado, lo echa al fondo del mar y ya no se acuerda de ellos. Aleluya. Además, gloria a Jesús. Además, esa sangre de Jesús nos limpia una vez para siempre. Sí, mira el paralelo que hay, que significa el cordero en el Antiguo Testamento, la fiesta de las Pascuas en el Antiguo Testamento y la cena del Señor, o comúnmente llamado la Santa Cena, en el Nuevo Pacto, que es Jesucristo. Por 3 razones, Jehová mandó a sacrificar el corderito. Primero, porque era el pago, era la redención por la salvación de su pueblo. 2, la sangre. La sangre, iglesia amada, del cordero servía para el perdón de los pecados, para la expiación de sus pecados. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. No hay perdón de pecados si no hay sangre. Amén, según Hebreos capítulo 9. Aleluya. Y dice lo que habíamos visto, que la sangre del cordero, ¿para qué sirvió también la sangre del cordero? Para proteger de la muerte al pueblo de Israel. Amén. Ahora, ¿para qué sirve la sangre de Jesús? La sangre de Jesús nos libró de la muerte, del pecado y de la muerte. La sangre de Jesús nos libertó de la muerte, porque tú y yo estábamos derechitos a ir a la muerte eterna, pero la sangre de Jesús nos libertó de la muerte y del pecado. Aleluya. Ya no operamos nosotros, iglesia amada. No operamos bajo la ley de la muerte y del pecado, ya no. Ahora operamos bajo la ley del Espíritu Santo. Aleluya. Mire ese paralelo que hay en el nombre de Jesús, lo que significaba la fiesta de las Pascuas y ahora la cena del Señor. Y si mira, ¿por qué te dije yo
al comienzo te he hablado dos partes. Como Pablo, la Santa Cena, el valor lo revela el Espíritu Santo, y había algo donde Jesús mismo decía, hagan esto en memoria de mí. ¿Saben por qué? Porque si tú lees el libro de Éxodo, capítulo 12, dice que esa ordenanza Jehová le da al pueblo de Israel, le dice, esto harás de generación en generación. O sea, siempre. Pero ya cuando Cristo viene, dice, ahora tú vas a hacer esta cena, pero no vas a recordar. O sea, para nosotros era recordar la muerte y la resurrección y la segunda venida de Cristo. Y él dijo, hagan, era una orden que tenemos que hacer la Santa Cena todos. Amén. Gloria a Cristo Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Explicándote esto, amados hermanos, ¿sí? Quiero en el nombre de Jesús que me prestes atención, porque esto tiene esas raíces. La Santa Cena tiene las raíces de la fiesta de las Pascuas, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Vuelvo a repetirte, para que me puedas entender un poquito más, o me están entendiendo. Mire, escucha. Cuando vino Jesús participó con sus discípulos esta fiesta llamada las Pascuas. Jesús comía el cordero y Jesús recordaba la liberación del pueblo de Israel. Y Jesús, iglesia amada, participó de estas fiestas Pascuas. Lo participó hasta su ministerio. ¿Cuánto tiempo duró? 3 años. En el último, iglesia amada, escúchame por favor. El último año de su ministerio, ya era el tiempo de la fiesta de las Pascuas. Y los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la fiesta de las Pascuas? ¿Dónde quieres que preparemos? Y si tú vas a la Biblia, en el libro de Mateo, está en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Juan, ahí en Mateo exactamente, capítulo 26, del 16 al 25, habla ahí, Jesús le da instrucciones a sus discípulos, le dicen, vayan, encontraron un señor, un pollino, y le van a decir, mi Señor quiere comer la Santa Cena y Él les va a dar un lugar. Y dice ahí la Biblia que los discípulos prepararon la Santa Cena, lo prepararon. Gloria a Jesús, hicieron todo lo que Jesús les mandó y lo prepararon la Santa Cena. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Y sabes, en el nombre de Jesús, cuando Jesús termina de cenar con sus discípulos, aleluya, en ese momento, iglesia, escúchame, en ese momento cuando Jesús termina de cenar con sus discípulos, termina la Pascua judía. Escúchame. Cuando Jesús termina de cenar, en ese mismo momento, iglesia amada, Jesús mismo hizo un cambio. Ahí termina la Pascua judía e inicia la cena del Señor. ¿Por qué te digo esto? Lo que acabamos de leer, nosotros en el libro de Éxodo, dice que Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, mi cuerpo. ¿Sí? Y dice la Biblia, y tomando también la copa, ya habiendo dado gracias, también dijo, tomen y beban, porque mire, escúchame, este es mi sangre, dijo Jesús.
Esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para redención de sus pecados. Por esa razón digo que fue cuando Jesucristo terminó su santa cena con sus discípulos, terminó la Pascua judía y da inicio a la cena del Señor. Porque el pan que iban a comer era el cuerpo de Dios. Era el cuerpo. Aleluya. Jesús nos está dando una enseñanza poderosa a través de la Santa Cena. Una enseñanza, amados hermanos, gloria a Jesús, para estas generaciones futuras. Iglesia, que mira, ¿qué significa? Que por su muerte y la resurrección, iglesia amada, escúchame, que en la muerte de Cristo y la resurrección, iglesia, se da término al antiguo pacto. Y empieza el nuevo pacto con Jesucristo. Hoy nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia, iglesia. Cuando Jesús termina de cenar, se termina el antiguo pacto y empieza un nuevo pacto por su cuerpo y por su sangre. Ya no era del animalito. Ya no era de ese animalito del cordero el pacto. Ese era el antiguo pacto. Ahora el nuevo pacto es a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Iglesia amada, escúchame y te vuelvo a repetir, por favor. Entiéndeme. A partir de la muerte y resurrección de Cristo, de Jesús, se terminó la celebración de las Pascuas. Se terminó de matar un cordero cada año, porque el verdadero cordero ahora es Jesucristo, el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Aleluya. Iglesia, en el nombre de Jesús. Y Jesús iba a ser sacrificado, iglesia amada. Y se sacrificó hace más de 2000 años y una vez para siempre. Ya no tenemos que volver a matar corderos, sino fue Jesucristo el cordero que fue sacrificado para que tú y yo tengamos libertad. Para que tú y yo, hermanos, en el nombre de Jesús, tú y yo ya no somos, iglesia amada, ya no somos del enemigo. Ahora pertenecemos a Jesucristo, al reino de la luz. Ya no opera, Satanás no tiene parte con nosotros. Él ya no tiene, porque dice la Biblia que ¿quién es el que gobierna en el mundo? El maligno. Ya no a nosotros, quien nos gobierna. Por eso desde el momento que tú aceptas a Cristo, tú aceptas el señorío. Ahora Él es tu rey, Él es tu gobernador. Porque sí o sí, déjame decirte, en una persona alguien tiene que gobernarla. O es Satanás o es Dios. Alguien tiene que gobernarlo. La Biblia dice que el mundo lo gobierna Satanás. Y los que están en la iglesia, los que han aceptado a Cristo, el señorío de Cristo, ya no nos gobierna. Sale Satanás y entra Cristo a nuestras vidas. Cristo ya vive aquí en nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Así como el cordero, el animalito, gloria a Jesús, fue el pago del precio por la redención del pueblo de Israel. Su sangre fue por el perdón de los pecados y su sangre los protegió de la muerte. Así también Jesucristo fue el cordero, fue Él que pagó el precio por nuestra salvación. La sangre de Jesús fue el perdón de nuestros pecados, nos limpia nuestro pecado, y la sangre de Jesús nos protege de la muerte. Ya no operamos bajo la ley del pecado y de la muerte, sino bajo la ley del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. ¿Ves la comparación, el paralelo que hay? Y a mí me sorprende, tan exacto y sabio es Dios, que la misma hora que Jehová dio la orden que mataran y sacrificaran al corderito, la misma hora, el mismo día fue que fue crucificado Jesucristo.
Mira, ese paralelo es impresionante. Lo que uno puede encontrar, las verdades en la palabra. Ahora, ¿quién puede negar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino a morir por nosotros? Él reemplazó ese corderito. Aleluya. Aleluya. Jesucristo fue el que salvó a la humanidad y fue muerto una sola vez para siempre. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Iglesia, vuelvo a repetirte. El cordero reemplazado, Jesucristo, iglesia amada, fue el pago que pagó Jehová por nuestra libertad, por la humanidad. Y la sangre de Jesús, iglesia amada, escúchame, la sangre de Jesús, así como la sangre del cordero sirvió para la expiación de los pecados del pueblo de Israel, así la sangre del cordero, la sangre de Jesús, iglesia, nos redimió de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Wow. ¿Cómo así, pastora? Pasado porque ya somos nuevas criaturas, cosas viejas ya pasaron. Presente. Nosotros somos, iglesia amada, no somos perfectos, somos humanos. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Muchos hay débiles y podemos caer. Pero cuando tú te pones a cuentas con el Señor, gloria a Jesús, Él te perdona. Y ella sabe que tú vas a pecar mañana pasado, ella lo sabe. Pero en la Biblia hay un versículo que dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos una vez más de nuestra maldad. Él sabe que ibas a pecar mañana, Él ya lo sabe. Pero lo único que desea Jehová, Jesús, Jehová, el Dios, es que si pecamos, es necesario que vengamos delante de Dios a ponernos a cuenta, a pedirle y a confesar nuestro pecado. Recuerda que el pecado nos separa de la presencia de Dios. Con esto que te voy a decir, no digas, ¿para qué pide perdón si ya sabe que iba a pecar? Ya que me perdone. No. Es necesario que tú vengas a los pies de Cristo arrepentido, pero con un arrepentimiento genuino, de corazón. Y decirle, Señor, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname. Y dice, vuelvo a repetirte, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos una vez más de nuestros pecados. Por eso es que la muerte de Jesús solamente fue una sola vez y para siempre. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía que sacrificar esos animalitos cada año, porque solamente cubría el pecado, pero Jesucristo, su sangre, nos limpia, nos quita el pecado. Amén. Gloria a Jesús. Y tercero, les decía que la sangre de Jesús nos liberta del pecado y de la muerte. Iglesia, escúchame. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, escúchame por favor, es muy importante que tú empieces a tomar valor de la Santa Cena. Es muy importante, iglesia amada, gloria a Jesús. Aleluya, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, aleluya, por favor me pueden, Anita, una copita de vino. Tráeme, por favor. Cuando tú y yo participamos, iglesia amada, de la Santa Cena, nosotros, amados hermanos, para nosotros la Santa Cena es una fiesta, es una celebración, porque recordamos cómo Cristo nos sacó de la inmundicia, cómo Cristo nos sacó de lo más vil y menospreciado del mundo y nos ha traído a su luz admirable. Así como en la ordenanza de la fiesta de las Pascuas fue porque ellos tenían que recordar cómo Dios sacó del pueblo de Egipto a su pueblo de Israel con mano poderosa. Así también nosotros cuando participamos, cuando celebramos la Santa Cena, es una fiesta donde nosotros, iglesia amada, aleluya, participamos simbólicamente del cuerpo y de la sangre de Jesús. Iglesia, cuando nosotros hacemos este acto, tú tienes que tener conciencia de que este pan
de que este pan es el cuerpo de Cristo. Este pan representa al cuerpo de Cristo. Y su sangre, y la sangre de Cristo, es el vino. El vino representa la sangre de Jesús. Muy lleno. Este es el vino. Este vino representa la sangre de Jesús. Tú tienes que tomar conciencia, que tienes que saber y conocer que este pan representa el cuerpo de Cristo. Y este vino representa, iglesia amada, la sangre de Jesús. Y sabes, en el momento que tú tomas el pan, tienes que recordar que este es el cuerpo de Cristo. Este cuerpo fue molido. Mira el cuerpo de Cristo. Este cuerpo fue molido, fue partido. Este cuerpo de Cristo fue partido. Por causa de nosotros. Para que tú tengas paz, este cuerpo fue molido, fue partido, para que tus pecados sean perdonados. Para tu salvación de la muerte. Y tienes que recordar el vino que vas a tomarlo. Tú tienes que concientizarte y recordar, iglesia amada, escúchame por favor. Esto representa, iglesia amada, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Y con esta sangre, iglesia amada, nosotros, por esta sangre, tú y yo hemos sido reconciliados con el Padre. Por esta sangre, iglesia amada, esta sangre que fue derramada en esa cruz y la derramó hasta la última gota de sangre. Esta sangre nos da acceso al lugar santísimo. Esta sangre nos da acceso al lugar santísimo. Por la sangre de Jesús, iglesia amada, gloria a Jesús. Por esta sangre, iglesia, fuimos justificados delante de Dios. Por esta sangre, iglesia, escúchame por favor, y que te quede ahí sembrado en tu corazón y en tu espíritu, y nunca te olvides de esto. Esta sangre de Jesús, fuimos liberados del poder del pecado y de la muerte. Por la sangre de Jesús hemos sido redimidos. Por causa de esta sangre, iglesia amada, redimidos. ¿Por qué, iglesia? ¿Qué significa redimir? ¿Sabes qué significa redimir? Es echarlo lejos algo. Nuestros pecados han sido redimidos. Los pecados tuyos y míos han sido echados lejos de nosotros. Por eso es que no hay remisión de pecado sin sangre, dice Hebreos capítulo 9. Aleluya. Iglesia, en el nombre de Jesús, por causa de esta sangre, Satanás no tiene poder sobre ti ni mi vida. Por causa de esta sangre. Vuelvo a repetirte, por causa de esta sangre hemos sido reconciliados con el Padre. Por causa de esta sangre, iglesia amada, podemos entrar al trono de la gracia confiadamente. Por causa de esta sangre, porque tenemos acceso al lugar santísimo. Por esta sangre hemos sido redimidos de nuestros pecados. Esta sangre nos limpia, nos purifica de los pecados. Por esta sangre. Nunca te olvides, iglesia, que el pan, amados hermanos, fue partido, molido por nuestros pecados.
Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Por causa de esa sangre, somos libres, hermanos. Totalmente libres. Libres. Ahora escúchame bien, por favor. ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena? Jesucristo nos ha dicho, nos ha ordenado que tenemos que hacerlo en memoria de Él, para recordar su cuerpo que fue molido por nosotros, para recordar que su sangre fue derramada para reconciliarnos con el Padre, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos, para ser la justicia de Dios en Él. ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena? ¿Por qué Jesús dio la misma orden de hacer esto en memoria de Él? Vamos por favor al libro de Corintios capítulo 10, versículos 16 al 17. Y dice la palabra de Dios. Aquellos que tienen Biblia, cuando lo tengan me dicen amén. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, siendo uno solo el pan, nosotros, ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Iglesia, gloria a Dios. Escúchame, préstame atención, por favor. El propósito de la cena del Señor es la comunión. ¿Con quién, hermano? ¿Con quién, pastora? Es la comunión. La comunión entre los creyentes. La comunión unos con otros. La comunión de la iglesia. Por eso que el propósito del tema era fortalecer y estrechar la unidad de la iglesia. El propósito de la Santa Cena es la comunión de los creyentes, la comunión unos con otros, la comunión de la iglesia. Escúchame, cuando nosotros participamos del pan, estamos comiendo un solo pan, escúchame. Cuando nosotros comemos el pan, estamos participando de un solo pan. Un solo pan. Escúchame. Que somos, esto que te hace recordar. Decimos que el pan era el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Por causa de nosotros, de nuestros pecados, este fue partido. ¿Sí o no? Fue partido. Pero cuando hay esta Santa Cena, cuando participamos de la Santa Cena, hay una comunión que cuando participamos de la Santa Cena, literalmente, estamos comiendo un solo pan. Somos uno solo. Tenemos una sola fe, un solo bautismo. ¿Sí o no? Cuando estas partes lo tiene cada uno y toda la iglesia forma un solo pan. El propósito de la Santa Cena es la comunión, la unidad de la iglesia. Es como que lo que tú cogiste, lo que tú coges, comes esto, comes el otro, estás uniendo el cuerpo de Cristo y formas un solo pan todos. No sé si me dejo entender, ¿me están entendiendo? Esa es la unidad. Por cuanto nuestro pecado fue molido, partido, porque Él dijo, este es mi cuerpo que fue partido por ustedes. Pero cuando participamos de la Santa Cena, literalmente estamos formando como un rompecabezas el cuerpo de Cristo. Y en el momento que todos comen, yo les digo, tomen y coman. En el momento que ustedes coman, hemos unido el cuerpo de Cristo.
¿Sí? ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Iglesia, es importantísimo que tú y yo podamos discernir acerca del cuerpo de Cristo. Pablo compara a la iglesia con un cuerpo humano. Es como imaginémonos, Dios, perdóneme perdóneme la exageración, quizás hay un accidente. Y imagínate un cuerpo, un accidente, y la pierna salió por allá, el brazo por allá, parte del cuerpo fue derramado. El accidente partió el cuerpo. Y en el momento que lo ponen al ataúd, ¿qué hacen ellos? Comienzan ¿a qué? A formar ese cuerpo. ¿Sí o no? Le ponen la pierna, tratan de, el rompecabezas, tratan de unirlo o no. ¿Sí o no? Y lo forman a la persona. ¿Sí o no? Ahora escúchame. Pablo compara la iglesia como el cuerpo humano y dice, así como el cuerpo tiene muchos miembros, eso dice Pablo, está en la Biblia, está ahí registrado en la Biblia, así como el cuerpo tiene muchos miembros, así también nosotros como iglesia, somos muchos miembros. ¿Cuántos miembros hay acá? Acá debe haber algo de 70. Aquí estamos nosotros nada más acá. Somos muchos miembros, dice así. Pero todos, niños, adolescentes, jóvenes, pertenecemos al mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo. Escúchame. Empieza a tomar forma lo que estoy predicando. Somos iglesia amada, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Iglesia, en consecuencia, cuando uno de los miembros del cuerpo, cuando un miembro del cuerpo se duele, todos, absolutamente a todos, nos tiene que doler. Y cuando un miembro se goza, todos nos gozamos. Todos, porque somos un solo cuerpo. Aleluya. Somos un solo cuerpo de Cristo. Aquí no hay cuerpo de otra persona, es solamente de Cristo, porque fue solamente Cristo que murió por ti y por mí. Fue solamente el cuerpo de Cristo que fue partido y molido para que nuestra paz y nuestros pecados sean perdonados. Solamente fue Cristo quien derramó la sangre para que tú tengas remisión de tus pecados. Solamente fue Cristo. No fui yo, no fui el líder, no fue los pastores, fue Cristo. Y formamos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Iglesia, lo que le sucede a un miembro del cuerpo de Cristo debe afectar a la iglesia. Así como, imagínate que este es el cuerpo de Cristo y le faltara 3 piezas acá, ¿sería el cuerpo completo? No. Le afectaría porque no caminaría igual. No pensaría igual, faltándole. Aleluya. Iglesia, es por esa razón que la Santa Cena, hablamos que es la comunión unos con otros. Iglesia, escúchame. La Santa Cena
nos lleva a la reconciliación. La Santa Cena nos lleva al perdón. La Santa Cena nos lleva a la ayuda mutua. La Santa Cena, iglesia amada, gloria a Jesús, nos lleva al buen trato entre los creyentes. Nos lleva al buen trato entre nosotros, iglesia amada. Que debemos nosotros estar siempre unidos, sin pleitos, sin murmuraciones, ni contiendas. ¿Cómo tú puedes, iglesia amada, si somos el cuerpo de Cristo? Un solo pan, un solo cuerpo dio la vida por ti. Y aquí está el cuerpo de Cristo, cada uno va a participar. Recuerda que este es el cuerpo que fue molido por ti. Pero al tomar en un solo minuto, todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasaría si dos hermanos que están comiendo ahí el pan están en pleitos? Están rotos, están infectados. Si están murmurándose los unos a los otros, iglesia amada, eso no debe ser así. Formamos un solo cuerpo. Tenemos una sola vestidura. Por eso es que la Santa Cena es la comunión entre los creyentes. Escucha, mi iglesia, por favor. Si alguno de nosotros, iglesia amada, no discierne el cuerpo de Cristo, no discierne el cuerpo de Cristo al participar de la cena del Señor, y sigue ofendiendo a su hermano, sigue hablando mal de su hermano, sigue juzgando a su hermano, sigue murmurando de su hermano, tendrá consecuencias funestas. Tendrá consecuencias funestas, iglesia amada. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8 dice esto, escúchame. Yo sé que el Señor está hablando a su iglesia, porque Dios nos ama. Y Dios, iglesia amada, viene por su iglesia, no viene por nominaciones. El cuerpo de Cristo es parte, la tenemos aquí, parte de la otra iglesia, parte de la otra iglesia, parte de la otra iglesia. Nosotros no podemos murmurar ni siquiera de los pastores. No podemos murmurar de otros cristianos, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Llevemos el ejemplo que llevó David. David, iglesia amada, a pesar de que Saúl, ¿se acuerda de Saúl? Perseguía para matar a David. Al perseguirlo supuestamente tal vez Saúl habrá criticado, murmurado, hablado mal, trató mal a David. Sin embargo, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, de defenderse. Oye, ¿tú por qué me sigues? Oye, ¿tú por qué? De defenderse. Pero David dijo, no puedo tocar al ungido de Dios. Porque somos parte del cuerpo de Cristo, iglesia. Cuando tú hablas, murmuras, estás hablando del cuerpo de Cristo. Tú no estás hablando de tu hermana, estás hablando del cuerpo de Cristo. Ay, esa pierna está que está fea, que está, mira. Ay, esa mano tan fea que está, que mira. Estás hablando del cuerpo de Cristo. Estás dañando el cuerpo de Cristo. Por eso que en la Santa Cena el propósito es la comunión de los creyentes, la comunión unos con otros, la comunión de la iglesia de Cristo. Aleluya. Dice el 1 de Juan capítulo 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que murmura, aprende. El que murmura de un hermano, iglesia, no conoce a Dios. Y no ama a Dios. Por más que me vengan a alzar la mano aquí y que yo amo a Dios, si tú amas a tu hermano, no amas a Dios. No amas a Dios.
Porque Dios dice, ¿cómo vas a amarme a mí que no me ves? Y al que ves, ¿por qué no lo amas? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermano y hermana, escúcheme, no nos engañemos. Si usted o yo no amamos a nuestro hermano de la fe, por eso cuando tuvimos esa clase, esa prédica, ese mensaje poderoso de la comunión entre los creyentes, era amarnos. Y puse la comparación del amor de una familia natural con la familia de la fe. Yo decía a una señora en la mañana, ella me decía, mi hija, ¿cómo ama a su hermano? Le digo, qué bueno, eso es buenísimo. Y yo le digo, el día que entre a la iglesia, entonces a sus hermanos de la fe va a amar muchísimo todavía. ¿Por qué, iglesia? El hermano de la fe tú lo vas a ver en el cielo. El hermano de la carne lo vas a ver en el cielo, así que está en Cristo. Por eso dice la Biblia, haced el bien, cuanto más a la familia de la fe. Cuanto más, hubiera dicho, ¿no? Haz el bien a tu familia de la carne, o sea, de la carne, o sea, del natural. No, dice, haz el bien, cuanto más a la familia de la fe, dice la Biblia. Y si tú amas a tus hermanos de la familia natural, disciplínalo, amonéstalo con la palabra de Dios. Porque el que disciplina, ama. Aquel tapa, no ama. No ama. Al que reprende, sí. Gloria a Cristo Jesús. Iglesia, escúchame por favor. De nada sirve que tú ores. De nada sirve que tú ayunes. De nada sirve que tú hagas vigilias. De nada, absolutamente nada de esos sacrificios va a servir. Aún de nada va a servir que tú des el diezmo. De nada va a servir que tú des tus ofrendas si tú no amas a tu hermano. De nada sirve que demos el kilo de amor. De nada sirve que vayamos a los hospitales a orar, a clamar y a llorar, que Dios, lloramos y todo ahí. Si tú no amas a tu hermano, de nada sirve. Son como los címbalos que retuñan. Pero el amor, así des tu cuerpo, así tú puedes dar tu vida por un hermano. Pero si no lo amas, de nada sirve. Absolutamente nada sirve. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque el hombre o la mujer que ama a su hermano de la fe, es imposible que le haga daño. Es imposible que murmure de su hermano. Y escúchame, Dios está hablando últimamente mucho del amor y la unidad en la iglesia. Porque el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Es imposible que tú tengas paz con todos si no lo amas. Es imposible. Es imposible que tú me digas que tienes gozo cuando no amas a tu hermano. Es imposible. Porque el que ama no hace daño. El que ama no hace daño ni con palabras ni con acciones. Cuando amamos, hermano, cuando amamos, compartimos. No hacemos grupos. Cuando amamos, nos respetamos. Cuando hay amor, hay un buen trato. Cuando, iglesia amada, nos amamos los unos a los otros, nos tratamos muy amigablemente. Cuando nos amamos, hay perdón y reconciliación. Cuando nos amamos, vivimos en paz
y en armonía. Por eso es que la iglesia primitiva crecía tanto, esa iglesia, porque dice la Biblia que ellos participaban de las enseñanzas, participaban de las oraciones, participaban del compartimiento del pan, estaban unidos. Ahí no se veía si te daban a ti una taza o a ti media taza, y al otro por qué cuaca, y a mí por qué chufre, y al otro por qué café, y a mí por qué té de yerbaliza. Ahí no miraban ellos. Ellos trataban de compartir lo que tenían. Y la iglesia primitiva, dice, en esos tiempos crecía y crecía. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús, iglesia. El vino, iglesia amada, representa la sangre de Jesús. El vino representa la sangre de Jesús. Y cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, cuando aceptamos a Cristo, iglesia, entramos al nuevo pacto. Ya no estamos en el pacto de la fiesta de las Pascuas, estamos en el nuevo pacto de la cena del Señor. Aleluya. Y esa sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Iglesia, al haber aceptado el señorío de Dios, tú y yo, al haber aceptado a Jesús, ese señorío de Jesús, tú y yo debemos de amarlo, obedecerlo, servirle, honrarle. Así lo dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y Salvador y crees que Él fue levantado entre los muertos, serás salvos. Si tú crees en tu corazón, cuando tú aceptas ese señorío, tú y yo estamos para amarlo, obedecerlo, servirle, honrarle, porque Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, ya no es el enemigo, Él ya salió. ¿Sí? Entramos a ese pacto, a ese nuevo pacto, iglesia. Escúchame por favor, iglesia, por medio de esa sangre de Jesús, hemos sido reconciliados con el Padre. Por la sangre de Jesús, iglesia amada, hemos recibido el perdón de Dios y la limpieza de nuestros pecados. Por la sangre de Jesús hemos sido justificados y santificados para vivir una vida nueva. Iglesia, escúchame. Por lo tanto, cuando tú y yo participamos de la cena del Señor, iglesia, debemos recordar el sufrimiento, el padecimiento aquí y la muerte de Jesús, que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Jesús no tenía pecado, Él se hizo pecador por nosotros. Por causa de nosotros fue partido este cuerpo. Por causa de nosotros este cuerpo fue flagelado. Por causa de este cuerpo, en este cuerpo fue puesto la corona. Y fue por culpa tuya y por mí. Él tomó nuestro lugar. Él, y fue a la cruz. A la cruz tuviéramos nosotros, no Él, sino nosotros. Esa iglesia, ese cuerpo de Cristo fue molido. Fue molido. Jesús pagó el precio de nuestros pecados por nuestra redención de nuestras vidas, iglesias. Cuando nosotros, iglesia amada, participamos de la Santa Cena, tenemos que recordar, iglesia amada, que Jesús, no siendo, iglesia amada, pecador, Él nos hizo justicia de Dios por causa de su muerte. Nunca te olvides de eso. Nunca te olvides de lo que Dios hizo por ti, de lo que Jesús hizo por ti. Por esa misma razón, iglesia, que tú y yo no podemos olvidar
este partimiento de este pan y la sangre de Jesús, porque el propósito de la Santa Cena es de unir el cuerpo de Cristo en amor, en unidad y armonía. Ese es el propósito de la Santa Cena. Hemos aprendido el significado de la Santa Cena. Hemos aprendido cuál es el propósito de tomar la Santa Cena, que es la comunión entre los creyentes, la comunión unos con otros y la comunión de la iglesia. Ahora, déjame explicarte. Cuando tomamos la Santa Cena indignamente, y préstame atención en este lugar, en esta parte, para que tú no cometas lo que Pablo está diciendo, que fue revelado por el Espíritu Santo. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 11, del versículo 27 al 32. Dice la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, escúchame. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Tanta misericordia tiene Dios para nosotros. Vuelvo a repetir este último versículo. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cuál es la condenación del mundo? ¿Cuál es la condenación del mundo? El infierno. El infierno. Si el mundo no se arrepiente, no entrega su vida a Cristo, ¿cuál es su condenación? El infierno. Porque los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la condenación del mundo. Y mire lo que dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hay un castigo. Si tomamos indignamente, seremos castigados, culpables del cuerpo de Cristo. Iglesia, cuando tú y yo participamos de la Santa Cena sin discernir el valor que tiene la Santa Cena, si tú no le damos la debida importancia a este tiempo de la Santa Cena, usted o yo pecamos contra el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y por consecuencia, escúchame, la Santa Cena ya no sería una bendición para ti ni para mí, sino estaría expuesto al castigo de Dios. Si yo no le doy el valor necesario, la importancia que debería tener la Santa Cena para nosotros, iglesia amada, ya no es una bendición. Seríamos castigados, expuestos a un castigo de parte del Señor. ¿Sabes por qué Pablo escribe esto en las Escrituras? Pablo había visto que la iglesia de Corintios, iglesia, estaban ellos participando de la Santa Cena como un juego. La iglesia de Corintios no le estaba dando el valor que necesitaba, la importancia de que era la Santa Cena, que se merecía participar la Santa Cena.
Y Pablo le decía a la iglesia de Corinto que por causa de su mala, iglesia madre, de su mala conducta y de no examinarse a uno mismo, iglesia amada, ¿qué les dijo él? Que habían hermanos enfermos, debilitados en la fe, enfermos. Se siempre paran enfermos, debilitados en la fe, porque hay hombres y mujeres que no crecen espiritualmente, se han quedado ahí estancados. Y dice que Pablo decía, y muchos duermen. Eso quiere decir, no es que estén durmiendo en la iglesia así, durmiendo, no. Hay muchos que han tenido una muerte prematura. Uno de los causantes de las muertes prematuras es por causa, ojo que está hablando a la iglesia, es por causa de que están tomando la cena indignamente. Por eso dice la Biblia, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Jesús dice, este hermano, este hijo mío no entiende, no toma el valor, la importancia de mi cena, de mi santa cena, ordenanza que yo dejé para memoria mía, para que recuerde mi muerte, resurrección y mi segunda venida. No entiende qué tiene que hacer, me lo llevo. No cumplió el propósito de Dios, me lo llevo para que no sea condenado con el mundo. No sé si me entienden. ¿Qué valor tiene la Santa Cena? ¿Qué importancia es que usted se concientice de lo que está haciendo, lo que está participando y lo que significa ese pan y ese vino? El cuerpo de Cristo ya es entrado en un nuevo pacto. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Una de las razones por aquellas personas, imaginémonos que yo o cualquiera de ustedes, hoy estoy aquí predicando, aleluya, gloria a Dios, y mañana se enteran, murió la pastora Rocío, murió uno de ustedes, Carlos, qué sé yo. Estamos solamente en el nombre de Jesús hablando, nada más, no va a pasar nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si estuvo predicando, ¿qué ha pasado? Wow, uno de los causantes de la muerte prematura es esto. Cuando comienzo a meditar este versículo, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Para no seamos condenados con el mundo. Y Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corinto, por esa razón es que ustedes están enfermos. Se enferman y no tienen sanidad. No, el doctor no sabe qué es lo que tienen. Debilitados en la fe, no crecen nada, siguen siendo niños. Le dijo eso no Pablo a la iglesia de Corintios. Inmaduros. ¿Cuánto tiempo tengo que volver a venir a darle las bases fundamentales de la fe? Niños, debilitados en la fe. Viene una circunstancia, no sabe qué hacer. 5 o 10 años en la iglesia y no sabemos reprender al enemigo. Debilitados en la fe, porque no han discernido bien el valor de la Santa Cena. Aleluya. Iglesia, en el nombre de Jesús, el significado de la Santa Cena tiene raíces en la fiesta de las Pascuas. Aleluya. El propósito de la Santa Cena es la comunión entre nosotros, la unión, el fortalecer los lazos de unidad entre la iglesia y tomar indignamente. Si tú no disiernas bien, hay castigo del Señor. Hay castigo por el Señor. Por eso Pablo dijo, hay muchos enfermos, debilitados en la fe y otros duermen. O sea, viene la muerte prematura. Antes que el diablo se los lleve, mejor el Señor dice, los llevo yo. Y yo anhelo, iglesia amada, que cada uno de ustedes y yo misma me vaya de esta tierra, pero hasta cumplir el propósito de Dios.
que yo me vaya de esta tierra, pero cuando Dios diga, no cuando el enemigo diga. Y mucho menos con mis acciones. Iglesia, esta palabra es tan poderosa para la iglesia de Cristo, porque una iglesia unida jamás será vencida. Donde una iglesia está, hay unidad, iglesia amada. Ahí Dios envía bendición y vida eterna. Ahí envía a Dios. Aleluya. Cristo vive. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hoy, hermanos, hemos aprendido la Santa Cena, que es una ordenanza del Señor. Jesús ordenó a sus discípulos, iglesia amada, que lo hicieran hasta que Él venga. Y nosotros tenemos que hacerlo también hasta que Él venga por su iglesia. Aleluya. Y al hacerlo, iglesia amada, vamos a recordar la muerte en la cruz de Cristo. ¿Sí? Por favor, mis amados hermanos, pueden ponerse de pie en esta mañana. Y vamos a participar de la cena del Señor.